Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarlos y esta es la última clase del bloque 2. Aclaro, es del bloque 2, no del segundo parcial. Con este tema terminamos de ver nuestro bloque y ya la próxima vamos a dar inicio al bloque 3. Y pues el tema que ahora nos vamos a centrar en estudiar lleva por título Fortalecimiento del sistema de partido único y movimientos sociales. Bueno, y vamos a tener que en este tema, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a analizar cómo fue el hecho de que durante 70 años en nuestro país se tuvo un partido hegemónico que se mantiene en el poder. Y este partido pues fue el PRI. Bueno, y tenemos que ver, en primer lugar, las instituciones políticas en el periodo de 1940 a 1982. Y vamos a tener que el Estado mexicano en este periodo estuvo representado por la combinación de tres elementos. Vamos a ver cuáles son. El primero es que nosotros ya sabemos que tenemos una democracia representativa. Y bueno, nuestro país decide organizarse en una forma de república. Y esta república va a estar organizada o va a estar integrada por estados libres y soberanos, que ellos deciden unirse a esta república. ¿Por medio de qué? De un pacto federal. Que diga que es un estado libre y soberano es que cada estado, por ejemplo, Veracruz también tiene su propia constitución, tiene sus propios poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y así cada uno de los 32 estados que componen la República Mexicana. Y decimos que es representativa, pues porque nosotros o el pueblo va a elegir a los gobernantes por medio de qué? Del sufragio o del voto. Otro elemento es el presidencialismo, y el presidencialismo fue muy fuerte en este periodo. El presidente tiene el poder, tiene la facultad de iniciar leyes y emitir decretos. Esto lo equipara un poco al poder legislativo y también va a tener el poder de nombrar y remover autoridades judiciales. Entonces vamos a ver que el presidente incluye mucho o influye mucho en los otros dos poderes, tanto en el poder legislativo como en el poder judicial. Y el último elemento es el corporativismo. El presidente de la República va a tener la capacidad en este periodo de legislar sobre la propiedad y sobre las relaciones de trabajo. Entonces, el gobierno, el Estado, es quien va a regular todos los conflictos que surjan de las relaciones obrero-patronales. Así, con estos elementos que hemos visto, van a surgir organismos como los tribunales laborales y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Bueno, pues si vemos que el presidente tenía la capacidad de influir en los problemas obrero-patronales, pues es obvio que los sindicatos, las organizaciones ejidales, campesinas, las confederaciones industriales o de comerciantes, los colegios de profesionales, pues participaban en este sistema corporativo y se afiliaban al Partido Nacional Revolucionario, al Partido de la Revolución Mexicana y al Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Pues con la finalidad de que el gobierno, de que el presidente los viera con buenos ojos y los ayudara a solventar los problemas que ellos pudieran presentar en sus problemas de trabajo. Cabe recordar que estos tres nombres, estos tres partidos, son el mismo, o sea, es el Partido Revolucionario Institucional, hoy lo conocemos como PRI, pero de acuerdo a su historia tuvo dos nombres anteriores, Nacional Revolucionario y de la Revolución Mexicana. ¿Y qué pasaba? Pues no todas las organizaciones pues estaban de acuerdo con el presidente.
pero si alguien no estaba de acuerdo con él y quería ser independiente al gobierno, pues tenían problemas y no podían seguir manteniéndose. Ahora vamos a ver las instituciones políticas en el periodo de 1970 a 1982. Y vamos a tener que, fíjense que en este periodo llega Luis Echeverría a la presidencia, pero las personas no lo quieren. ¿Por qué no lo van a querer? Pues porque en el movimiento estudiantil, ustedes ya lo han de conocer un poco, él era el secretario de Gobernación y para congraciarse con las personas que no lo querían, pues aumenta el presupuesto de la UNAM y la UNAM crece su presupuesto en 1,688%. Aparte, a varios egresados de la UNAM les da él una plaza para que se incorporen a trabajar a la Administración Pública Federal. Y empezamos a ver fechas. En 1971 se van a concretar tres leyes, tres reformas a la ley electoral. Esto por el descontento que había en toda la población. Y bueno, entonces la primera reforma nos va a decir que aumenta el número de habitantes que componen los distritos electorales. Por decir, si antes 30,000 personas componían un distrito electoral, se sube a 40,000 personas con la finalidad de reducir los distritos electorales. ¿Ok? Cada distrito electoral abarcará más habitantes. Se reduce la edad para ser diputado y pasa a ser de 21 años y de senador pasa a ser de 30 años. Asimismo, para que los partidos pudieran subsistir, se disminuye el porcentaje de la votación que tenían que tener en la elección federal pasada. Ya no se solicita el 2,5, ahora pasará a ser el 1,5 de la votación para que conservaran su registro y obtuvieran también diputaciones de partido. Fíjense que acá es donde tenemos que empezar a ver nosotros lo de diputaciones de partido. Como el PRI ganaba todo, entonces no había una representación. Estos empiezan a manifestar los demás partidos, pues porque todo el Congreso era priista, no había discusión de leyes, todo lo que quería el presidente pasaba. Entonces, los partidos obtenían diputaciones, aunque no ganaran la elección, nada más por ser algo representativo. En 1973 vamos a tener que se realizan elecciones para diputados y el PRI vuelve a ganar casi todo. Pero con la presencia de los diputados por partido, pues ya no era totalmente todo la Cámara de Diputados priista, pero la población se siente burlada porque ven que no hay ningún cambio. Entonces, algunos empiezan a optar por la vía armada para que pueda cambiar esta situación en el país. Llegamos ahora al gobierno de Echeverría y vamos a tener que durante la presidencia de Echeverría hasta el año hasta 1972 se prohíben las manifestaciones públicas de oposición. O sea, si ustedes estaban en contra del gobierno, no podían manifestarse. Pero ¿qué va a pasar? También con el gobierno de Echeverría es cuando nos llegan los exiliados de España y algunos de América del Sur. En 1976 llega al gobierno José López Portillo y va a tomar posesión como presidente. En 1977 va a haber cambios en 17 artículos de la Constitución y entonces los partidos políticos ya no van a ser de interés privado, ya no es interés de unos cuantos, sino que se les va a reconocer que los partidos políticos representan el interés público, representan los intereses de toda la población o de un gran número de la población y se amplía su participación en el Congreso y también el sistema de partidos se va a fortalecer. Aquí ya va a eliminarse la figura de diputados por partido
Ya no hay diputados por partidos y ahora entra el sistema de representación proporcional. Esto, fíjense, los diputados de representación proporcional son los que nosotros no votamos, sino que los partidos políticos los proponen y se les dan de acuerdo al número de votos que tengan. Y fíjense, se les conoce como los plurinominales también. Estos nacieron de la necesidad de que hubiera una representación de todas las fuerzas políticas. Hoy en día, como ya hay representación, algunos dicen que tenemos que eliminar ya a esos diputados para que no nos cueste tanto mantener la política del país. Y creo que sí es cierto. Bueno, se van a reducir también los requisitos para registrarse como partido y se reconoce la personalidad de asociaciones políticas. Las asociaciones políticas son aquellas jóvenes en las cuales no entran directamente a una votación, no son un partido político, pero sí se encargan de promover el voto, cuidar las elecciones. Esas son las asociaciones políticas. Y en este plano surgen algunos partidos, como el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores. Por último, vamos a tener que en 1979 se va a tener una elección para diputados y es la primera vez que podríamos hablar nosotros de una cámara plural. ¿Por qué? Porque el PRI ya no tenía el 100% o el 90 y tantos por ciento de diputados a su favor, sino que ya había una representación del 28% de diputados que eran oposición. Y en el Congreso ya teníamos la presencia o representación de otros 6 partidos. En total había 7 partidos con presencia en la Cámara de Diputados. Les agradezco mucho su atención y les pido por favor realicen la actividad de este tema. Que tengan una excelente tarde.